sentir dolor es agotador, agotador. Y yo no sé si ustedes sepan, pero el pasado 17 de octubre fue el Día Mundial contra el Dolor. Y a lo mejor tampoco saben que dentro de la medicina hay una especialidad que se llama algología, que es el estudio del dolor. Entonces, puedes ser médico, cirujano, pero especializarte en algología. En algo. Y ahorita, a ver si Sara estudió bien, porque quiero saber qué es. Hola. Algo del griego. A ver, algología, ¿de dónde viene, Sara? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan bien? Perfectamente bien. Ay, bueno, pues estoy feliz de estar con ustedes. Me encanta su entusiasmo matutino, me lo contagian. ¿Qué tal? Bueno, algología viene de algos es dolor en griego, entonces ¿Ves? algología es el estudio del dolor. ¿Ves? A veces Sabía. me dicen, Logos estudio, algo dolor. exacto. Luego me dicen que si me dedico a las algas o a algo. Exacto, y tú Digo que no. Algos, del griego dolor. Sara Correcto. Bistre, para que sepan que existe, cuentavientes, ella es fundadora del Consejo Mexicano de Algología, miembro del Comité Científico del Journal of Pain and Palliative Care, y miembro de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Ha escrito 5 libros de texto sobre el dolor, es conferencista internacional y nacional. Y perdón, a ti te encanta nuestro entusiasmo, a mí me da un honor increíble que estés en este programa hablando del dolor. Gracias. Oye, a ver, Dime. piénsenlo así, cuentavientes. ¿Cómo funcionará el dolor? O sea, te pegas un trancazo en la rodilla. ¿Qué pasa en el cuerpo? O sea, ¿cómo funciona fisiológicamente el dolor? ¿Dónde vive el dolor? Porque yo creo que no ha de vivir en la rodilla. Entonces, a ver, explica el dolor, Sara. El dolor es, para empezar, es un mecanismo de defensa, el dolor agudo, sobre todo el dolor crónico ya es una enfermedad, pero en general el dolor, si tú te pegas en la rodilla, se manda una información hasta el cerebro, pero tiene que pasar por la médula espinal, llega al cerebro en donde ya tu cuerpo dice, hay algo ahí, entonces hay algo que se llama el fenómeno de retirada, en donde tienes que quitar la rodilla, en este caso, pero tiene que ser todo a través a nivel periférico, pero llega al cerebro en donde el cuerpo ya es consciente de que allá hay algo que lo está lastimando, entonces hace esto de retirada que se quita. Ok, pero Entonces, entonces el dolor vive en el cerebro. sí, claro. O sea, no Entonces es que llega te duela arriba la y luego rodilla, ¿eh? ¿mande? No es que te duela la rodilla. No. Es un impulso nervioso que llega al sistema nervioso central, en donde tu cuerpo hace consciente que hay un daño que te puede hacer, en este caso el dolor, y por eso es este mecanismo de defensa. Cuando Oh, es un dolor crónico, ya no es un mecanismo de defensa. Entonces el dolor crónico se queda ahí como el estímulo doloroso, digamos como un disco rayado y se queda y por eso se hace crónico. Y el dolor crónico ya se considera una enfermedad como tal. ok. Ya no tiene el dolor crónico, Ajá. no tiene una función protectora. El dolor agudo sí tiene una función protectora. Imagínate a alguien que tiene también apendicitis o que se pegó en la rodilla o que le da un infarto y no siente, pues se muere, ¿no? Entonces el cuerpo, Marta, y todos los que nos están escuchando, es tan sabio, y yo digo que es muy chismoso, que nos avisa cuando algo está mal. Y en este caso nos avisa de que tenemos ahí un riesgo de padecer algo grave y por eso nos avisa de esto del dolor para que estemos conscientes. Ok, ¿cuál es la diferencia entre un dolor agudo y un dolor crónico? ¿Qué es crónico? Cuando te duele más de una vez, 3 veces a la semana, por más de 3 semanas, ¿qué es? Más de 3 meses, lo podemos decir nosotros, que ya es un dolor crónico. Y aquí es muy importante, Marta, y todos los que nos están escuchando, que Ajá. sepan que lo importantísimo en medicina del dolor, entre otras cosas, es evitar que el dolor agudo se haga crónico, porque una vez que se hace crónico, pues ya es una enfermedad. Y el dolor agudo se quita
el dolor crónico se alivia. ¿Cuáles son las entidades que vemos más frecuentes que se hacen crónicas? Puede ser dolor lumbar, si no se trata bien se hace crónico. Ujú, El herpes zóster, que es ujú. una condición aguda muy dolorosa, si no se trata bien se puede quedar la neuralgia posherpética. Entonces aquí sí es muy importante no dejar que el dolor agudo sea crónico, porque si es crónico ya no se quita, nada más se alivia y no Hoy, tiene una función protectora. por eso, pero está bien interesante para que todos entendamos Sí, cómo pasa un dolor agudo a ser un dolor crónico. Es porque estoy imaginándome en mi mente, Sara, porque se sí. irrita el nervio o qué. No, porque hay algo que se llama neuroplasticidad neuronal, que es como está toda esta información de dolor, 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 todo el estímulo todo el tiempo, y ya se queda en el cerebro como un disco rayado. Entonces ahí se queda esta sensación dolorosa que sí la tiene el paciente. Ahora, eso es por una parte, y por otra parte es que en medicina en general, pues medicina del dolor, si tú no quitas la causa del dolor, pues no se va a quitar el dolor. Entonces hay pacientes que tienen problemas, digamos, que tienen que hacerse una cirugía y no se la hacen, pues va a seguir con el dolor hasta que se haga crónico. Entonces, si no se resuelve el problema de base y pues siguen el paciente como alargando, por ejemplo, una cirugía, algún tipo de terapia, pues en ese caso, pues se va a hacer crónico. Hay cosas que no se pueden curar, el cáncer hay pacientes que pueden tener años de evolución con el cáncer y aquí obviamente se hace crónico porque no hay la cura. Entonces, esa es mucho la diferencia en dolor agudo y crónico. Ok, no saben qué interesante conversación estamos teniendo ahorita con una eminencia en el dolor. Porque dentro de la medicina, la algología es el estudio del dolor. Y hay especialistas, hay doctores que solo ven dolor. Uno de ellos es Sara Bistro, que es una eminencia en la algología. Y les acabo de preguntar a todos ustedes, ¿qué ha sido lo que más dolor les ha causado en la vida? ¿Cuál es el dolor más grande que han sentido? Y vamos a entender ahorita qué es este famosísimo umbral del dolor, si es que siquiera, Sara, existe. Sí, sí existe y el umbral del dolor se refiere al nivel de intensidad de dolor que una persona puede tolerar o sentirlo como doloroso. Pero aquí hay varios factores que intervienen, por ejemplo, pues la genética en algunos pacientes, la edad, el género, por eso decimos que las mujeres somos más aguantadoras que los Y hombres, sí, por ejemplo. Esto es muy pero interesante. sí, O aguantamos más algo que los hombres. Sí, en general sí. Eso tiene que ver con el género, en general. Pero mira, aquí hay muchos factores, como te decía, obviamente, como te decía, la edad, el estado emocional en el que está el paciente en ese momento. Porque si un paciente hace de cuenta, yo he tenido pacientes que me dicen, hoy tuve no sé, algo muy bueno en la vida, o sea, algo le pasó increíble y tenía cita conmigo, y pues va a tener menos dolor de lo que yo pensaba que tenía. En cambio, un paciente que venía al consultorio y le chocaron en el coche, ya por el estado emocional en el que estaba, él puede percibir más su dolor. Y una cosa muy interesante, Marta, es las experiencias dolorosas previas. Yo te voy a contar, yo cuando era chica, iba al dentista y nada más de oír la fresa, pues ya me estresaba y me dolía antes de que me hicieran cualquier cosita. Entonces ya cuando me decían algo, pues ya me dolía muchísimo. Las experiencias previas, también dolorosas, impactan en lo que es el umbral al dolor. Mm. Entonces, como puedes ver, aquí hay muchos factores que están involucrados en esto de cuánto siente el paciente y cada persona es diferente, cada persona es, pues ahora sí que especial en lo que ha sido la experiencia dolorosa a lo largo de su vida. O no, hay gente que nunca ha tenido dolor, que va al dentista, oye la fresa y pues no le duele más de Claro. lo que le debería de doler. Hay fobia al Entonces, dolor estos son... porque eso es bien interesante. Por ejemplo, ahí les va. Hay unos tratamientos para levantarte un poquito la cara, esos aparatos que se llaman O-Therapy y Morpheus, ¿no? Y Sí, entonces los dermatólogos o los cirujanos plásticos te ofrecen que te ceden. Y yo, bajo ninguna circunstancia. Denme unas pelotas de estrés y vámonos a la Viva ok. México. Cuando yo le cuento esto a amigas, me dicen, hija, ¿estás tú loca? ¿Cómo crees? El primer latigazo yo casi me desmayo. Yo me aventé 40 minutos haciéndome el Morpheus a pelo
Oye, duele, sí, sí duele, pero ¿nos podemos calmar todos? O sea, yo creo que si hay gente, o ahí te va otra. Oye, qué increíble que nos jaláramos la panza. Ay, no, güey, pero dicen que duele cañón. Depende. Me da igual que duela o no duela. O sea, ahora sí que el dolor no es un factor detractor para mí de absolutamente nada. El chiste es que te quede bien. Entonces, ¿habrá fobia, Sara? Es que te voy a contar, esto que te pasa a ti, que te pasó con este tratamiento, es Sí. súper interesante ¿Por porque qué? el premio y el beneficio después del dolor es la belleza. Es lo mismo que en las mujeres que hemos tenido hijos, dices, ¿cómo voy a tener otro después de ese dolor? Claro que sí, porque el regalo y el beneficio es tu bebé. Entonces tiene que ver por qué te está doliendo. Entonces, en este caso de lo que te pasó, pues obviamente porque es para que vas a estar más bonita Sí. y entonces pues te lo aguantas, ¿no? Claro. Yo personalmente a veces me he blanqueado los dientes, que duele horrible, pero pues me la Cero aguanto. duele, ¿ves? Cero duele. ¿No te duele? No, cero. Bueno, el otro día en el dentista, Ajá, ven que cuando te van a hacer un molde o algo, te meten un hilo entre la encía y el sí. diente. A mí no me duele. Y entonces me dice, te voy a anestesiar porque te va a doler. Le dije, no, cero me anestesies. Todo el procedimiento me decía, ¿te duele? Y yo no. ¿Te duele? Y yo no. ¿Te duele? No, Y la yo cosa es no. cuando el doctor Me dice, dice, no puedo creer que no te duela. Por menos de esto mucha gente llora. Entonces, para mí el dolor no es algo que me Ok, asuste. Pero entonces dime una cosa. Si es un sí. tema de género, si es un tema de experiencia y si existe el umbral del dolor. Absolutamente que sí. Entonces, nosotros, bueno, yo soy muy clínica, yo ya cuando veo a mi paciente ya sé cuál aguanta más o menos dolor también para ver el tratamiento que yo le voy a dar, pero esta es una experiencia, es que el dolor, Marta, es una experiencia personal que tiene que ver con muchas cosas alrededor. Entonces, si a ti no te duele, está genial, fantástico, pero hay gente que, pues, con cualquier cosita ya tiene dolor. Entonces, es una experiencia individual de cada persona. Oye, ahora ahí te va otra pregunta. Sí. ¿Existe una escala de dolor? Sí, claro que hay muchas escalas y te voy a decir por qué hay tantas escalas del dolor, porque el dolor es subjetivo, o sea, no hay un dolorímetro como un termómetro Exacto, es que lo yo que te quería diga. saber si hay un dolorímetro. No hay, así de, por ejemplo, de decir tienes dolor, es subjetivo, por eso hay escalas. No lo puedo medir como la presión arterial, no lo puedo medir como la temperatura. Entonces, hay escalas que son, yo le digo a mi paciente, del 0 al 10 cuánto te duele, que 0 Ujú. es nada de dolor y 10 es lo máximo del dolor. Entonces, esa es una escala que yo puedo medir. ¿Y para qué medimos el dolor? Porque no nada más lo medimos porque sí, lo medimos para dos cosas. Una, para saber qué medicamento o qué tratamiento le voy a dar. No es lo mismo un dolor leve, moderado, severo. Y la otra es para ver si estoy haciendo bien mi trabajo. Porque si mi paciente me viene a ver con dolor moderado y mañana tiene dolor leve, lo estoy haciendo bien. Pero si hoy tiene dolor moderado y mañana severo, tengo que reconsiderar el tratamiento. Para eso se mide el dolor. Pero hay escalas también de colores, por ejemplo, de escalas de que viene desde el amarillo, el verde, naranja, hasta que llega al rojo, y el rojo es mucho dolor, esto lo usamos mucho en niños, en adultos mayores, también está la de caritas, que hay caritas desde la más triste hasta la más feliz, entonces ahí van viendo cómo le duele. Entonces, sí hay muchas escalas y como el dolor es subjetivo, pues tenemos que usar las escalas pues con la que nos sintamos más cómodos para evaluar el dolor del paciente. Ok, fíjense lo que le voy a preguntar a Sara para que no haya sesgo. ¿Qué es lo más doloroso? Ajá. O sea, ¿serán las piedras en los riñones? ¿Será un parto? ¿Será...? Pues que cada persona, porque hay personas que no ¿Cómo? han tenido dolor. Mira, hay gente que me dice exactamente, dolor de muela es de lo que más. Eh, ¡Cero! ¿Tú por bueno, qué, tú no, Marta? tú ¡Cero! no. Ok. No, pero tiene, Ahorita o sea, a viene ver, una Marta no, conmigo y me dice pero que es broma. los algólogos deben de tener no, hombre, tiene una piedra en el riñón. O sea, por ejemplo, No, yo sé que eso es de lo más doloroso. ahí te va, A te ver, voy a decir. venga. El dolor agudo, el dolor es que, a ver, para dolor agudo lo que puede ser muy intenso es el posoperatorio. Que alguien lo operen no sé, o sea, hay cirugías súper dolorosas, esa es una y el trauma es otra.
Eso es de dolor agudo, lo que puede doler mucho, mucho. Y, por ejemplo, en dolor agudo también el herpes zóster, que es una entidad súper dolorosa, Bueno, a mí, es de a los mí me dio más herpes zóster, a severos. Rebeca también tampoco nos ¿Cero dolió. nos dolió? Cero nos dolió. Ay, pues esto, son ustedes mis heroínas, qué padre. Pero Ajá. ahí les va, de dolor crónico puede ser dolor lumbar, cáncer también puede ser, pero esas son de las entidades más dolorosas que nosotros vemos, por lo menos que yo veo en mi consulta. Pero pues las admiro muchísimo que no les ha dolido casi nada, qué padre. Oye, ¿cómo se me fue a olvidar esta y a ti también, Sara? ¿Qué? Carito tiene toda la razón. Yo en Dime. ese momento, ahorita te digo cuál momento, le decía yo al doctor, neta, o me sedas o no voy a conocer a mi hija porque me voy a morir. Ya no puedo más. Ajá. Las contracciones del parto, ¿de qué me Sí. estás hablando? Sí, sí, pues sí, es un dolor súper doloroso, por supuesto, es lo que te decía, a pesar de que tengamos tanto dolor, seguimos teniendo hijos porque, digamos, es para tener a nuestro bebé, entonces pues sí te lo aguantas, pero es un dolor, pues sí, de 10, de 11, de 12. Claro, Entonces hay mujeres que dicen, me bloqueas, y hay mujeres que dicen, no me bloqueas. Cada mujer es diferente, pero el dolor es de 10, claro. A ver, absolutamente que sí. 100%. Mira, tiene toda la razón Nadia. Las migrañas y las neuralgias del trigémino, Dios de mi vida. Es correcto. Las crisis migrañosas Ujú. son incapacitantes y son agudas. Ah. Afortunadamente, Marta y todos los que nos están escuchando, ha llegado a México un nuevo medicamento para el tratamiento de la migraña, pero por Emgality. supuesto que una migraña tumba a la persona en el instante, donde esté, se Ujú. tiene que acostar, no puede ver luz, vomita, se siente fatal. Lo que pasa es que en los cuadros migrañosos son súper agudos y bueno, te pueden durar de 4 horas a 72 horas y se te Claro. quita. Lo que ella dice del trigémino, ese es un dolor también súper doloroso, crónico, y ahí, bueno, pues hay algunas intervenciones que se pueden hacer para aliviar el dolor, pero también todo tipo de dolor neuropático, como es el dolor del trigémino, pueden llegar a ser de 10, del 0 al 10, y por lo general el trigémino es crónico, pero sí esas son de las súper dolorosas, pero lo que yo veo en agudo que llegan al consultorio así es migraña. Oye, ni cuando el urólogo me metió una sonda en la uretra a la Viva México, nunca Ajá, sentí, eso no me dolió tanto. ¿Cómo? Ahí les va otro dolor. Para mí, sí, después de las contracciones del parto, esto sí, probablemente es lo que más me ha dolido. Cuando se me reventó un quiste del ovario. sí, Casi me muero. Sí. sí. Sí, porque ahí hay inflamación y el cuerpo está avisando, entonces sí hay pues muchos dolores que son súper severos. Lo bueno del dolor agudo es que si se quita la causa, se quita el dolor. Claro. El dolor crónico, pues ahí muchas veces no puedes quitar la causa y por eso sigue. Ahora, Oye, Entonces, pero algo, es espérate, algo bien importante, interesante del sí, tema del quiste del ovario, pues ajá, obviamente se derramó sangre por dentro. sí, Y me decía el doctor, es que la sangre es muy irritante sí, por dentro del cuerpo. O sea, la sangre duele adentro. arde. sí, pues no es su lugar, no es su lugar fisiológico, no es su lugar natural. Y otra vez el cuerpo vuelve a avisar. Claro. ¿Por qué sudas frío cuando te Porque es duele? una reacción del cuerpo de alerta y puede haber taquicardia. Cuando hay dolor agudo, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, transpiras, porque tu cuerpo está en alerta. Entonces, todos estos cambios fisiológicos cambian cuando hay un dolor agudo y el cuerpo se está preparando como para una catástrofe, ¿no? Sí. Entonces, por eso el cuerpo está en alerta todo el tiempo. Para sobrevivir, estamos cambian todos los signos vitales. A ver, nos quedamos antes del corte, Sara, que está increíble que expliques cómo funcionan los analgésicos, porque al principio dijiste, si un dolor agudo no se trata desde la raíz y se entiende qué lo está causando y lo único que haces es tratar de apagarlo con analgésicos, se te puede convertir en un dolor crónico. Entonces explica. Correcto. Sí. Bueno, esto les voy a explicar cómo
actúan los analgésicos. Para empezar, es importantísimo que sepan que no todos los dolores se tratan con los mismos analgésicos. Está el dolor somático, que es el que involucra el sistema musculoesquelético, que es el que más vemos día a día, dolor lumbar, cervical, osteoartritis. Esos responden muy bien a los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Como ya decían, son los comunes que todo el mundo se toma, que no se deben de combinar, que es algo muy importante que los que nos están escuchando sepan. Cuando hay este tipo de dolores, Marta, lo que pasa es que hay mucha inflamación. Entonces, los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, como son los comunes que todo el mundo se toma, que no se deben de automedicar, por cierto, lo que pasa en el cuerpo es que se desencadena algo que se llama la cascada del ácido araquidónico, así se llama, y hay inflamación. Lo que van a hacer estos analgésicos es bloquear la cascada del ácido araquidónico y se bloquea una sustancia que se llama prostaglandinas. Aquí el problema del abuso de los AINE, que así se llaman los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, es que si se combinan, porque no se pueden combinar porque todos tienen el mismo mecanismo de acción, si se combinan van a tener efectos secundarios indeseables como gastritis y no van a dar más dolor. Así es como funciona. Luego está otro tipo de medicamentos, por ejemplo, que son los opioides, que estos sí los tratamos nosotros los algólogos, que son extraordinarios para el alivio del dolor, que no debe de dar miedo, pero los tenemos que usar de una manera consciente. Los opioides actúan a nivel del sistema nervioso central y aquí es para dolores de moderados a severos. Hay otro tipo de dolor, que es el dolor de tipo neuropático, en donde hay alteración del sistema nervioso central y periférico, como es el herpes zóster, la neuralgia posherpética, la de neuropatía diabética dolorosa, y en donde están involucrados los nervios. Y ahí es donde vamos a utilizar lo que son los adyuvantes, que sin ser analgésicos también ayudan al dolor, como son los anticonvulsivantes y los antidepresivos, aunque suene raro, pero sí ayudan a lo que es el tipo de dolor neuropático. Y está el dolor de tipo visceral, donde el paciente siente espasmo, y aquí, bueno, pues se van a utilizar antiespasmódicos. Entonces, como ves, va a depender mucho el tipo de dolor para saber qué le vamos a dar. Ahora, hay una nueva clasificación que se llama el dolor de tipo nociplástico, que aquí entra esta clasificación las migrañas y las cefaleas, en donde como son dolores muy especiales que es a nivel vascular en el cerebro, se tienen que dar medicamentos pues diferentes. Entonces, dependiendo del tipo de dolor, es el tipo de analgésico que vamos a utilizar. Y hay algo precioso que se llama analgesia multimodal, que es la combinación de varios fármacos con diferentes mecanismos de acción a dosis bajas para dar analgesia y no dar efectos secundarios indeseables, porque la causa número uno de abandono, esto es muy importante, del tratamiento del dolor, son los efectos secundarios indeseables. Uno, porque no es el medicamento adecuado, y otra porque la dosis no es adecuada, pero también podemos utilizar otro tipo de modalidades como puede ser fisioterapia, psicoterapia y súper importante, Marta, y todos los que nos están escuchando, la educación del paciente. Hay que educar al paciente dependiendo el tipo de dolor que tenga. Entonces, como ves, tenemos una gama amplísima para quitar el dolor agudo y curar y poder controlar el dolor crónico. La finalidad de los algólogos, Marta, es, y todos los que nos están escuchando, es darle una mejor calidad de vida al paciente, porque 100%. el dolor impacta a lo que es toda la familia, laboral, personal. Entonces, es muy importante tratarlo desde todos puntos de vista. 100%. Oye, y nada más para terminar, ¿cuándo Sí. tienes que ir a ver a un algólogo? Pues cuando te duela, no te esperes. Lo que pasa es que normalmente, pues te ve, si te duele la panza, te ve el gastro, si te duele la garganta, ves al otorrino. ¿Cuándo es al algólogo? Pues al algólogo casi siempre nos vienen a ver. A mí cuando me vienen a ver es porque ya fueron a ver a 5 o 4 médicos antes, pero si es un dolor agudo, pues te digo, tienes que ir con el médico que te quite el por qué te está doliendo, aunque nosotros vemos dolor agudo, como te digo, como herpes zóster, posquirúrgico, trauma, pero cuando ya vas con un médico y no te está aliviando el dolor, pues es momento de ir a ver al algólogo. Entonces, 100%. pues yo Mira, encantada una de... cuentaviente dice que tiene a su papá
con Sí. unos dolores por herpes zóster. Sí. Lleva 5 meses y nadie lo cura. A quien tienes que ir a Pues ver, chica, con tu Pues me papá, tienen es que ir a a ver, Sara. si quieren les dejo mis teléfonos, Claro. porque además hay un nuevo tratamiento para la neuralgia posherpética, que son unos parches de lidocaína grandiosos Ujú. y han tenido excelente resultado, que también acaban de llegar a México, han tenido excelente resultado para estos pacientes. Entonces, Ujú. con mucho gusto les puedo dejar los teléfonos de mi consultorio y pues Obvio. yo feliz de ayudar. Pues mis teléfonos son 55 52 55 28 90 y 55 52 55 27 00. No sufran de dolor, por favor. Nosotros lo que queremos dar es una calidad de vida a todas las personas y tenemos muchos recursos para hacerlo. Y yo, Marta, te agradezco muchísimo que me des este espacio para que la gente sepa que hay pues muchas cosas que hacer por su dolor agudo y crónico y pues te agradezco muchísimo también. No, bueno, felices de tenerte aquí. Es la doctora Sara Bistre, es doctora, es algóloga, que es el especialista en dolor